Hoy dicta clase el profesor Ricardo Finocchieto, un maestro de la cirugía argentina. El tema de su clase, la resurrección del hombre. Me permito atribuir a este canal la satisfacción, el honor que siente esta noche por las dos circunstancias que concurren en este programa. A saber, que se trate un tema así, de interés tan cordial, en los dos sentidos de la palabra, en el metafórico y en el literal, y tan importante, y además, en el hecho de que trate ese tema una autoridad científica, orgullo de este país y de renombre justamente merecido en el orden internacional. Es decir, Ricardo Finocchieto. El doctor Ricardo Finocchieto. Cuando los hombres llegan a una dimensión científica o artística, humana, de calidades, cuando alcanzan una categoría intelectual plena, ya el doctor, el don, los títulos sobran. Es más hermoso llamarles por su nombre, por eso he dicho simplemente Ricardo Finocchieto, porque además esto recuerda la ya egregia dinastía Finocchieto. Enrique, el más sabio fundador, el más viejo, Miguel Ángel y él. El doctor Finocchieto, por circunstancias que él mismo va a explicar después en esta clase que va a darnos, ha sabido este milagro del corazón. Esta técnica sencilla al parecer, él nos lo dirá, que añade una cantidad de posibilidades enormes en instantes críticos para la vida humana. Yo quisiera añadir dos palabras sobre él, sobre el doctor Finocchieto, pero ustedes lo saben casi todo. Saben que es un hombre de Buenos Aires y que es el que está al frente de una escuela de cirugía que está reconocida en el mundo como Escuela Argentina de Cirugía. No me refiero al hecho puramente físico de que ha tenido en efecto una escuela extraordinaria, sino la escuela en el sentido más amplio y más importante. ¿Qué ha hecho escuela? Y lo ha hecho en el sentido de gran profesional, de sabio conocedor de su oficio, y además, como dice Marañón en una frase que a él le gusta mucho recordar, sabiendo hacer la humilde y cotidiana lección, la pedagogía diaria, la más sencilla y la más complicada. Dice Marañón, si no recuerdo mal, que consiste en explicarlo todo hasta los más pequeños detalles, hasta cómo debe cogerse un objeto, dice él, un instrumento. Así ha trabajado el doctor Finocchieto. Pensaba haberles dicho también cómo era él personalmente. Yo lo he conocido hace un rato, pero sabía ya algunas cosas suyas. Estaba pensando que no vale la pena porque no se puede separar el hombre de su quehacer. No se puede separar al sabio del hombre. Son siempre la misma cosa, comunes, conjuntas, trabajando en la misma dirección. Y por otra parte, variando un poco las palabras, pero no el sentido de una frase de Platón, se puede decir que quien ama a la medicina, ama a la humanidad. Y Finocchieto evidentemente ama a la medicina, no solo porque ha actuado como médico, sino porque ha creado todos esos discípulos que están en Argentina y en el mundo entero. Y él es el que les trae a ustedes este regalo de Reyes de un corazón salvado. De manera que les dejo en un anfiteatro, en el centro del cual está él, y en cuyo contorno se encuentran otros médicos, colegas de él, invitados, personas a quienes agradecemos muchísimo que nos acompañen hoy. Señoras y señores, el doctor Finocchieto y su corazón. Buenas noches.
Nosotros, los enseñantes, cuando vamos a dar una clase o una conferencia, con ese poquito de falsa modestia que todos tenemos, a veces decimos en esta charla o en esta conversación, como haciendo creer al público que nuestro bagaje, el que traemos a escondidos, es mucho más que el que vamos a decir, que por lo general es todo lo que sabemos. Pero hoy no. Hoy quiero, y en esto, haciendo, creo yo, placer a la gente del Canal 9, que ha tenido esta idea y que hace este sacrificio, digamos, quiero que esta sea una verdadera lección. Y si tenemos suerte, será una verdadera lección por el motivo de ella, porque vamos a tratar nada menos que de la resurrección del hombre. Este nombre que le hemos puesto a la lección de esta noche ha sido un poco criticado porque se dice que es imposible resucitar a un muerto. Pero como en todas las cosas hay matices, también en una tan seria como la muerte, está el de la muerte reversible. De la persona que se ha muerto, pero que se ha muerto tan poco que sin ser un milagrero se lo puede resucitar. Y es por eso, porque el tema es humanamente tan importante, que yo, en cuanto lo he conocido, me he desvivido cediendo a mi temperamento en darle la mayor difusión posible. Y entonces agradezco a los que pusieron en mis manos este medio de la difusión, de la televisión, que es la difusión por excelencia. Nos rodean enfermeras y colegas, no porque para ellos vaya directamente dirigida la lección, sino para que actúen después como otros tantos apóstoles, y que tal vez con más ocasión y con más calor que lo que yo pueda poner en lo que diga, transmitan al mayor número posible de personas los conocimientos que vamos a exteriorizar esta noche y que tienen, como les decía, tanta importancia social y humana. Los muertos que nosotros vamos a poder resucitar no son casi todos los muertos de enfermedades, fiebres tifoides, etcétera, etcétera, sino que son, y vean ustedes la importancia, el chico que ha metido el dedo en un tomacorrientes está muerto indudablemente, pero de una muerte de esa que nosotros podemos resucitar. Y qué atención podrán las madres que me oyen decir esto al ver que a ellas también en sus casas y a sus críos les puede ocurrir el accidente. Los muertos que nosotros vamos a poder resucitar son el bombero asfixiado en las maniobras de salvataje de un incendio. Es el chico que acaba de ahogarse en una pileta. Y para último dejo a los muertos que podemos resucitar nosotros todos los días, que son los muertos en las maniobras
médicas y en las maniobras quirúrgicas. No hay muchos entre los que me oyen que hayan vivido la época espeluznante del cloroformo, pero los que hemos respirado en esos años oíamos 2 por 3 decir se quedó en el cloroformo. La primera muerte clorofórmica ocurrió en Inglaterra, donde se descubrió el empleo médico del cloroformo en 1847. Y era una niña de 14 años a la que se operaba de una pavada como es una uña encarnada. Después, con el correr de los años, siguió muriendo mucha gente anestesiada con cloroformo. Era lo que se llamaba el síncope blanco, ante el cual temblaban propios y extraños. No había nada que hacer. Y no hubo nada que hacer hasta 1901, en que un cirujano noruego, cuyo nombre veremos dentro de un rato en la pantalla, logró resucitar al primer muerto por el cloroformo mediante el masaje del corazón. El masaje del corazón, que se había ideado 2 o 3 años antes y con el cual tuvo el primer éxito el cirujano noruego, se hacía abriendo el pecho, metiendo la mano dentro del tórax y apretando la víscera contra el esternón. En esa forma, en 1901, se obtuvo la primera resurrección de un muerto por anestesia, cloroformo. En los años siguientes se resucitaron algunos otros cloroformados, pero como ocurre en medicina, las cosas vanguardistas tardan en entrar, sobre todo antes tardaban más que ahora. Y a pesar de una que otra tentativa exitosa, pero separadas unas de otras por lapsos que se contaban hasta por lustros, hay que recién llegar más o menos a 1940 para que ya las revistas médicas mundiales, sobre todo las estadounidenses, hablaran, y ya felizmente con frecuencia, de éxitos obtenidos resucitando muertos por anestesia mediante el masaje del corazón. Ahora, este masaje del corazón se hacía abriendo el pecho, de manera que para resucitar en esas condiciones se necesitaba no solo que hubiera un muerto, sino que también hubiera un cirujano, que ese cirujano tuviera decisión, que la decisión le hiciera empuñar el bisturí, que abriera el tórax, que metiera la mano, que supiera hacer el masaje, que tuviera la mística para continuarlo hasta que el enfermo resucitara o muriera realmente. Y es en esas condiciones, para evitar esta operación salvadora, pero como alguien lo ha dicho, era como un mamún, es decir, un elefante de la época prehistórica que parece que era enormemente grande, al lado de una pequeña operación que había causado la muerte anestésica, es para evitar eso que se ideó el masaje a tórax cerrado, que es el que nos va a ocupar esta noche, porque ese ya no necesita el cirujano, no necesita el bisturí, no necesita el operador, sino que solo se necesita una persona que tenga 2 manos, que aprenda lo que vamos a decir esta noche, que lo crea y que lo ponga en práctica en el momento requerido.
Nosotros, como un padre que tuviera que renunciar al calor de su hijo para mandarlo a trabajar a los quintos infiernos, también nos causa un poco de desazón, digamos así, de tener que dejar esta cuestión del masaje a tórax abierto, con operatorio, porque fuimos nosotros los que lo implantamos en el país, más o menos en 1953. Fuimos nosotros los que hicimos, y al decir nosotros, no me refiero a yo mismo, porque no he sido lo que yo he hecho, pero como son la gente que yo he hecho y que trabaja conmigo, nosotros nos englobamos en el mismo común denominador, sin que esto tenga ninguna alusión de ningún género. Pero si tenemos ese sentimiento de una cosa que nosotros hemos traído, que hemos hecho, en la cual hemos trabajado tanto, nos felicitamos que la podamos abandonar, lo podemos hacer en este momento con un gran orgullo. Porque nosotros cuando dirigíamos policlínicos, ejercíamos la dirección técnica de policlínicos, infundimos que el masaje del corazón, a pesar de tenerlo que ser operatorio, tenía que saber hacerlo cualquiera que estuviera trabajando en el hospital, cualquiera médico, cualquier radiólogo, cualquier laboratorista, que no había que esperar que viniera el cirujano de carrera. Producido el accidente, cualquier médico practicante debía tomar el bisturí, abrir el tórax y hacer el masaje. Pero la suerte ha querido, como regalo de Reyes y para que yo pudiera decirlo con orgullo esta noche, que hace pocas semanas una instrumentista, ante un corazón que se detuvo, no habiendo en la sala de operaciones nada más que ella, y sabiendo que en este accidente no se puede perder tiempo en llamar a que concurra el habilitado, tomó el bisturí, abrió el pecho, metió la mano dentro del tórax, inició el masaje, lo continuó hasta que vinieron otros a seguirlo y todo terminó con la resurrección del accidentado. El viernes pasado, a este instrumentista, en una sesión del instituto en que ocurrió lo que acabo de manifestarles o de relatarles, le dieron una medalla de oro con una inscripción que decía: responsabilidad, decisión, eficacia. Eso ha sido el mejor premio que yo nunca lo hubiera soñado que hubiéramos podido tener a ese desvelo nuestro de infundir a que el abrir el tórax para hacer el masaje y resucitar al muerto dentro de los 3 minutos en que es posible hacerlo, lo pudiera hacer cualquiera médico o practicante, aunque no fuera de profesión especialista cirujano. Entonces, aún más allá, lo ha hecho una enfermera. Y nosotros hemos traído ese tema esta noche, el de masaje a tórax cerrado, porque ya para efectuar este masaje y hacerlo con eficacia, no se necesita ni ser médico, ni tener el bisturí, ni abrir el pecho. No se necesita hacer una operación. Bastan las 2 manos y aprender la técnica y decidirse a hacer. En cuanto el médico, el cirujano, la enfermera, la señorita o la madre de familia, el ama de casa,
se da cuenta que la persona que tiene frente a ella, sea un enfermo del corazón, sea un chico que ha tocado el toma corriente, etcétera, etcétera, está en ese estado de muerte, debe creer, debe ser optimista y de creer y tomarlo como si fuera un estado de muerte reversible, al que ella puede resucitar. Entonces, pero hay que recordar que el paro, la detención del corazón, es reversible, es decir, que puede volverse a la vida si la resurrección empieza enseguida. Nada de pensar si estará o no estará muerto. Hay que ser, en cuanto a la apreciación, pesimista, y en cuanto a la acción, optimista. De manera que todo el que parezca muerto hay que tenerlo por muerto para iniciar inmediatamente el masaje e iniciarlo con la fe que nos va a llevar al éxito. Habíamos dicho antes que el primer masaje exitoso con el tórax abierto había ocurrido en 1901 y que lo había practicado Inges Butt, un cirujano noruego. Y lo que nos va a ocupar esta noche, entonces, repetimos que tiene mucha importancia porque la resurrección por masaje externo, que así se llama, y la respiración boca a boca, sobre la que nos vamos a ocupar dentro de un momento, hay que aplicarlas de inmediato y pueden serlo por cualquier persona. Porque el corazón que se ha detenido, foco, el corazón que se ha detenido puede compararse a un auto que está sin batería. Entonces basta que otro auto que la tiene lo empuje de atrás para que le dé un primer impulso y entonces la batería vuelve a cargarse y ese auto que se detuvo vuelve después a progresar por sus propios medios. Efectivamente es lo mismo que ocurre en el corazón. La batería existe, lo que hay es que se ha detenido. Basta entonces a que el que le va a prestar auxilio le dé el empujoncito para que el mecanismo que ha andado mal y que ha provocado el paro desaparezca y el corazón vuelva a funcionar. Pero existe una diferencia fundamental entre la batería, el auto con la batería descargada, que puede esperar a que pase otro automóvil para que lo empuje desde atrás, y el corazón detenido. El auto puede esperar a que venga la ayuda, pero el corazón no. No hay nada más que 3 minutos. 3 minutos entre que la mamá cuyo chico ha metido el dedo en el toma corriente caiga muerto para que ella se decida, comience el masaje y el chico pueda recuperarse. Nada de esperar, ni prender velas, ni nada. Enseguida al masaje. Y estos 3 minutos pasan muy rápidamente. Se llama entonces masaje del corazón a tórax cerrado, en contraposición al otro que hice yo tomando el corazón en mis manos, que requiere abrir el tórax. El masaje cardíaco a tórax cerrado comenzaron los estudios a practicarse en 1951 y recién fueron publicados porque salían de una escuela de una gran seriedad. Tardaron 9 años en lanzar al mundo médico los resultados de esos estudios y experiencias hechos en el hospital de Johns Hopkins de Baltimore, que es una de las instituciones más serias del mundo. Y el que llegó a este descubrimiento fue, aquí está equivocado, W.B. Covenhoven, lástima que no se llamaba Pascualito Pérez, sería más fácil de acordarse de él, que primero no era médico sino ingeniero. Entonces era un ingeniero que estaba estudiando un aparato eléctrico para
arreglar ciertas cosas del corazón que estuvieran descompuestas. Y entonces, haciendo esas pruebas con el aparato que estaba inventando, se le ocurrió que el masaje del corazón podría hacerse apretando el tórax, que es como les ocurre muchas veces a los sabios, y está perfectamente descrito, que están en busca de una solución y encuentran la solución para algún otro asunto, en este caso parecido al que ellos estaban trabajando. Y otra circunstancia que hace simpático el hallazgo de Cowenhoven es que esto ocurrió, el encuentro de esta solución, cuando él ya había cumplido los 70 años y había pedido permiso al gran cirujano Blelek para seguir trabajando a pesar de su jubilación. Y eso no creo que haya muchos que puedan alegrarse porque esto le haya ocurrido a semejante edad a Cowenhoven. Nosotros habíamos perdido el tranvía porque habíamos tenido entre manos la revista de 1960 donde ese autor describía el procedimiento y no le habíamos hecho caso. Y fue una carta de uno de nuestros colaboradores, amigo y discípulo, el doctor José A. Saporta, con S y no con Z, que hace pocos meses nos escribió desde Memphis, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, nos escribió relatándonos la importancia que en aquel gran país tenía el masaje cardíaco a tórax cerrado. De manera que le corresponde al doctor Saporta todo el honor y todas las vidas que puedan recuperarse aplicando esta técnica de masaje. En este esquema, que es un poco modificación del hecho del publicado por la escuela del John Hopkins, se explica el efecto, el modus facendi y el efecto del masaje. Aquí esta flecha indica cómo la presión que se ejerce sobre el esternón aprieta el corazón contra la columna vertebral, porque la esencia o el fundamento de este masaje a tórax cerrado es considerar al corazón como si fuera una pelota de goma, y comprimirlo entre la columna vertebral que está por detrás de él y es un hueso fijo, y el esternón o hueso plano del pecho que está por delante y al cual se puede deprimir haciendo una presión. Entonces, ejerciendo esa presión sobre el esternón se acerca a la columna que está fija, el corazón es exprimido como una pera de goma y la sangre arterial que contiene es impulsada hacia el cerebro, que es esto negro que se ve en la cabeza de esta silueta. No es porque tenga ideas negras la silueta, sino porque ha correspondido así al dibujo. Y también la sangre arterial es impulsada hacia los pulmones, que es este sombreado que hay en el tórax de esta otra silueta. De manera que, apretando el corazón, mandamos sangre cargada de oxígeno, sangre buena, al cerebro y a los pulmones y al resto del cuerpo, al cerebro, que es el órgano principal, y al resto del cuerpo, donde también hay órganos órganos sumamente importantes. Ahora, en el segundo movimiento se suelta la presión, el esternón se va hacia el techo, el corazón se dilata y chupa la sangre sucia del cerebro y la sangre sucia de los pulmones, que después vuelve a cerrarse el circuito apretando otra vez el esternón y volviéndolo a relajar.
En esa manera, entonces, se obtiene artificialmente, apretando, alternativamente apretando y soltando el corazón, lo que en el hombre sano hace la sístole, que aprieta el corazón, y la diástole, que lo dilata. Aquí entonces, en esta figura, está sumamente importante, demostrando, este es el esternón o hueso chato del pecho, y para que quede fija en la memoria de todos los legos no médicos que me oyen, el esternón o hueso chato del pecho, y para que quede fija en la memoria de todos los legos no médicos que me oyen, donde hay que ejercer la presión. Para apretar el corazón entre el esternón y la columna vertebral, hay que apretar el hueso chato del pecho en el sitio donde haya corazón, es decir, en la parte inferior del hueso, en la mitad inferior de ese hueso. No más abajo, porque le apretaríamos el hígado y el estómago con grave riesgo, y no más arriba, porque más arriba no hay corazón. En esta otra figura se ve entonces cómo el corazón, es esta silueta en trazo lleno, ocupa la mitad inferior del hueso chato del pecho, que es la que nosotros debemos apretar para que el corazón esté comprimido entre esa presión y la columna. Y no más arriba, porque no hay corazón, y tampoco más abajo, porque tampoco hay corazón, y hay órganos sumamente peligrosos y podrían estallar al embate o el empuje de la presión. En este otro esquema se muestra, tal vez con más claridad, cómo el corazón, que es esto rojo, es comprimido en el sentido de la flecha entre la columna vertebral, que está fija, o el espinazo, y el hueso chato del pecho o el esternón. Entonces, apretándolo entre uno y otro, el corazón se achica, impulsa la sangre arterial, etcétera, etcétera. Y dice aquí entonces, con letras, si no claras, a lo menos grandes, que el cuerpo que debe ser sometido al masaje debe ser acostado sobre una superficie dura. Si tenemos, y es cómodo, sobre una mesa, y si no, sobre el piso. De manera que el chico que lo ha derribado la descarga eléctrica no tiene la mamá que tomarlo y llevarlo a la camita para iniciar el masaje, sino que en el mismo suelo, sobre una superficie dura, entonces es allí mismo donde debe iniciarse el masaje. Al hombre que se desmaya sobre un sillón no hay que llevarlo a una mesa, y mucho menos a la cama, porque el masaje en cama no sirve para nada, porque nosotros apretamos el mesa de examen, lo dejamos allí mismo para iniciar las maniobras. Esto es una cosa absolutamente fundamental, como es fundamental el recordar este esquema. Este es el hueso chato del pecho o esternón. Y esta cruz enseña dónde debemos aplicar la presión, que no es arriba donde no hay corazón, que no es abajo donde está el hígado y el estómago, sino que es en la parte inferior del hueso, que es la que está inmediatamente por delante de la víscera que queremos comprimir. Ahora, elegir ese punto es fácil cuando se trata de un adulto medio Adonis, como este que está representado en esta figura. Se ve que la parte a comprimir está aquí, por encima del estómago y por debajo de la parte superior del hueso. Pero mucho más difícil, que mal se ve esta figura. En los niños, bueno, todos ustedes recordarán la figura de un niño que son pura barriga y que el hueso que tenemos que apretar está muy corto y que está muy arriba en el tronco de ellos. Y que como tienen el hígado grande los niños, hay que ver bien dónde se aprieta para no producirles una lesión. Sin embargo, haciendo un paréntesis, diremos que este masaje a tórax cerrado es mucho menos propenso a producir lesiones que el masaje a tórax abierto. Por ejemplo, el masaje a tórax cerrado, de cuando en cuando no se ha medido bien la presión o han mediado otras circunstancias, suele romperse una costilla, pero es raro.
Y en la autopsia de los enfermos que han fallecido después de este masaje, se ha encontrado que el masaje no había producido en el corazón ningún daño. Mientras que en los fallecidos con el masaje a tórax abierto, las manos que lo han comprimido, en el 20% de los casos han producido lesiones sumamente serias a las cuales tal vez el enfermo no hubiera sobrevivido. Y nosotros mismos hemos visto corazones estallados por el mismo entusiasmo o la nerviosidad del que estaba haciendo el masaje. Nada de eso ocurre ni puede ocurrir con el masaje a tórax cerrado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Una vez colocado el enfermo sobre una superficie dura, se ubican sobre la parte del esternón o hueso chato del tórax las manos como están dispuestas en esta fotografía. Lo que se aprieta, con lo que se aprieta el esternón, no es toda la mano, no es lo que se aplica, no es toda la mano, sino lo que se llama el talón de la mano. Todos ustedes saben lo que son los talones de los pies, pero no los talones de la mano. Se llama talón de la mano esta parte donde deja de ser antebrazo y antes de que empiecen las superficies de los metacarpianos. Estas partes globulosas, ensanchadas y gordas de las manos es lo que se llama el talón de la mano. Eso es lo que se pone sobre la mitad inferior del esternón. Esa es la mano que hace de apoyo. Y la que hace de compresora es la otra mano que también aplica su talón sobre el otro talón. Y es talón sobre talón los que ejercen la presión. Los dedos, como lo indica esta fotografía y como ustedes vieron en esa simulacro que yo hice, deben permanecer lejos de las costillas. Esta tabla hace como si fuera la superficie de las costillas y los dedos están lejos, porque si los dedos están tocando las costillas, se corre el riesgo que ellas las compriman estos huesos y los fracturen. Ahora, cuando uno se toca el esternón, le parece mentira que pueda comprimirse el corazón apretando este hueso porque uno se lo siente sumamente resistente. Pero es que nosotros felizmente estamos vivos. Y esta es una maniobra que se efectúa en personas que están en estado de muerte y en los cuales los huesos, el esternón es mucho más depresible y se puede conseguir acercarlos a la columna vertebral más o menos unos 4 o 5 centímetros. En el esquema siguiente está representado entonces, este es el antebrazo, esta es la mano y donde se junta antebrazo y la mano están estas pelotas de la mano que son los que hacen el talón. En azul está la mano que va abajo y en rojo la mano que hace la compresión. Y el talón de la mano que va abajo está aplicado no sobre las costillas, sino sobre el esternón. Y los dedos no tocan las costillas, sino que están separados de ellas. Esto es sumamente importante y es bueno entonces que una madre diligente haga un ensayo en frío porque las cosas aplicadas en esas circunstancias dramáticas a menudo salen mal. La presión debe ser vigorosa, porque es claro, si nosotros nos tocamos el hueso con unos dedos así, vemos que no se deprime, pero si ponemos el talón de la mano sobre el esternón, sobre este talón de la mano aplicamos la otra y apoyamos con el cuerpo, entonces el hueso va a ceder y se va a poder obtener la movilización deseada. De manera que además de aplicar bien las manos, hay que saber apoyar el cuerpo para transmitir más fuerza al antebrazo y a la mano. Y es entonces sumamente importante esta recomendación. Para los adultos, los dos talones, en la forma como representaban la fotografía y el esquema que pasamos recién. A los niños basta solamente un talón de una mano, así.
mientras que en los bebés basta deprimir el esternón con un pulgar para obtener el efecto deseado. Ahora, ¿cuántas veces debe efectuarse esos movimientos de compresión? Lo dice esta leyenda. Comprimir y aflojar 60 veces por minuto. No recuerden este 80 que no hará sino complicar el aprendizaje. Comprimir y aflojar 60 veces por minuto. Son los segundos que tiene un minuto. Ahora, ¿cómo además de enviar la sangre al organismo, al cerebro y a los pulmones y al resto del cuerpo, es sumamente importante la ventilación de los pulmones, como se hace en los ahogados? La ventilación de los pulmones se obtiene con un aparato que está en todas partes. Es lo que se llama respiración boca a boca. Es un poco duro, un poco repulsivo, si ustedes quieren, pero se trata de salvar una vida y no vamos a fijarnos si tiene o no los dientes picados. De manera que se aplica la boca, a plena boca, sobre la boca del muerto, se tapan las narices, se ocluyen las narices haciendo pinzas con los dedos para que el aire no escape por ahí, y se sopla. Y nuestro aire expirado va a ser el que va a contribuir a llevar la vida al fallecido. Este esquema ha sido un poco difícil de hacer, primero porque no soy dibujante, y después porque si ponía esta cabeza bien boca a boca, entonces no se iban a poder ver bien la función de los dedos. Entonces yo pensé que ustedes vean en esta figura la función de los dedos, y en cuanto a lo de boca a boca, recuerden cualquiera de las vistas del cinematógrafo. Entonces, cada 4 o 5 apretadas del pecho, una insuflación boca a boca. Quiere decir que el minuto tiene 60 segundos. Tiene 60 segundos y en los 60 segundos hay que apretar 12 veces, hay que insuflar 12 veces la boca, porque cada 5 presiones hay que hacer una insuflación. Ahora, cuando no hay otra persona, las dos cosas, la presión y la insuflación, debe hacerlas la única persona que está haciendo la resucitación. Ahora, cuando hay 2 personas entonces en el sitio del desastre, una se encarga de la presión, que ya tiene bastante con eso, y la otra de la insuflación boca a boca. De manera que hay que recordar, cada 5 veces que se aprieta el tórax, se suspende de apretar para que la persona encargada de la insuflación, insufle la boca del accidentado. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a continuar estas maniobras? Ha habido casos en que la resurrección se ha obtenido después de 1 hora y media de masaje y de respiración boca a boca. Ahora ustedes se imaginan que para tolerar 1 hora y media de esas maniobras con relativas esperanzas de éxito, despiértelo, con relativas esperanzas de éxito, entonces hay que tener una mística verdaderamente mística. Si no se cree en el procedimiento, a los pocos minutos se van a detener las maniobras y seguramente habremos dejado morir una persona que podríamos haber resucitado. Por eso dice, no renunciar fácilmente. Ahora, como verán ustedes en la última de las leyendas, las amas de casa y los que no son médicos no tienen que continuar las maniobras de resucitación hasta que el muerto resucite. Ellos la comienzan, no pierden los 3 minutos fatídicos que si están perdidos, el accidentado está perdido. Pero después de haber transcurrido estos primeros momentos, que son los más importantes porque son los salvadores, tiene que haber acudido una persona responsable para que diga, el método está dando buen resultado,
vamos a seguir, o este procedimiento no da resultado y vamos a adoptar otro, o hay que hacer una desfibrilación. Esas ya no son cosas para que se expliquen a las amas de casa. Las amas de casa deben saber que cuando el chico cae desmayado porque tocó el toma corriente, cuando el marido se le cae es cuando estaba leyendo en el sillón, algunas lo dejarán morir, en fin, etcétera, etcétera. Hay que recurrir enseguida a las dos maniobras, del masaje y de la insuflación, y llamar enseguida a una persona responsable, porque ella no tiene sino la responsabilidad de ese momento. Eso tiene que estar bien grabado en la mente. Lo mismo que esto, la resurrección a tórax cerrado puede iniciarla cualquiera conociendo primeros auxilios, y aún sin conocer primeros auxilios, conociendo nada más que lo que yo les he dicho esta noche. Por eso este hallazgo ha llenado de responsabilidades a mucha gente. No solo a los médicos, que pueden recurrir a este método mucho menos traumatizante que el de abrir el tórax, sino también a los legos, a las mamás, que pudiendo prestar este auxilio no lo presten por ignorar. De manera que ha llenado al mundo y a todo el mundo de responsabilidad. Esto también es sumamente importante. Aquí falta un punto que es también de valor. En la duda, masaje. ¿Cuántos muertos que pudieran haberse resucitado hemos dejado morir nosotros, los profesionales, por perder esos 3 minutos en dudas y en discusiones bizantinas? La mamá, no. Cae el chico, cae el marido, masaje. Si no está muerto, mejor. Si está muerto y lo resucito, lo he resucitado porque no he dudado y lo he masajeado enseguida. En momentos difíciles a nadie le viene mal una ayudita. De manera que está probado que, aunque el corazón no esté muerto del todo, si estaba medio muerto, el masaje lo puede encarrilar antes de que llegue a morirse. Y aquí está la frase final que yo les había anunciado: iniciada la tentativa de resurrección, obtener auxilio médico. Que no se enorgullezca la madre por haberse sabido poner los pantalones e iniciar el masaje, sino después de haberlo hecho, ella ya ha cumplido con lo que debía cumplir, y entonces pida el auxilio médico. Y entonces quiero que esta frase quede grabada en la mente de las mamás, a quienes sobre todo iba dirigida esta lección, que espero que haya resultado lección. He dicho. Doctor, dos palabritas finales. Bueno, ante todo, pidiendo a un impulso puramente profesional, le felicito como expositor de televisión porque ha estado extraordinario. Me parece que no se puede hablar con más precisión, con más claridad y además incluso con más simpatía. Por otra parte, corrobora una vieja teoría mía de que se puede hablar de todo, incluso de salvar la vida de la gente, incluso de cosas técnicas, con sentido del humor, y usted tiene un gran sentido del humor. Y conste que el hombre acá se despertó desde luego. Bueno, ahora algunas preguntas que tal vez se haga la gente. Esto como iniciación me parece maravilloso. Mañana todo el mundo dirá en Buenos Aires, los que no han visto la audición, que usted ha hablado de esto, pero no sabrán tal vez explicarle muy bien a los demás cómo se hace. Lo que quiero preguntarle entonces es, ¿cómo se puede seguir esta gran enseñanza? ¿Tiene usted pensado algo al respecto? No lo tengo pensado, y por eso he traído toda esta hinchada, porque ellos lo van a hacer por mí. Muy bien. Entre paréntesis, perdone usted a la televisión los errores ortográficos. Ya están perdonados, casi inevitable. porque yo tengo más. Bueno. Doctor, usted ha hablado antes y me llamó mucho la atención, me gustó mucho de mística. Hay una mística en la cirugía y en la medicina. Ah, cómo no. Y mistificación también. Sí, pero yo digo misticismo. ¿Y qué predomina, la mistificación o el misticismo? Desgraciadamente la mistificación. Que es un poco pesimista, creo. No. Realista. Sí.
Bueno, y en eso también tiene que haber un poco de mística de la gente, ¿no es así? Sí, sin mística. Y es lo más difícil, ¿no? Nosotros mismos, que hemos sido los introductores del masaje a tórax abierto hasta ahora, hemos tenido entre nuestros colaboradores gente completamente descreída. Sí. Porque con el masaje a tórax abierto, de 100 personas salen solo 20 del hospital caminando y con recuperación completa. Sí. Por cierto que usted ha dicho antes... Mientras que con esto salen 75. O sea que es muy superior. Muy superior. Usted dijo antes que en general la medicina tiene una tendencia a rechazarlo, lo que está muy... Sí, muy los vanguardia, lo inmediato. sí. Sin embargo, yo creo que en el caso concreto de usted y su equipo, de sus colaboradores, habría una cierta resistencia inconsciente a oponerse a esto, puesto que lo que habían hecho era tan hermoso y además era una cosa puramente técnica, y sin embargo no ha sido así. Ustedes le han dado cabida, le han dado los pasos abiertos a esto. Por lo tanto, no hay tal resistencia, o en general sí. Sí, bueno, porque además de la resistencia había una palanca. ¿Cuál es esa la palanca? Yo. Ah, muy bien. Así que usted ha sido la palanca para eso. Ah, sí. Aparentemente es demasiado sencillo. Yo, que soy un profano absoluto, que tengo hasta quizá un concepto un poco molieresco de los médicos, que ya voy a modificar inmediatamente, pienso que es muy sencillo de hacer, pero me parece que en el momento ese trágico en que ha ocurrido algo, naturalmente nadie va a recordar perfectamente si no se ha entrenado, si no se ha ejercitado. ¿No habría alguna manera de ejercitar a todo el mundo o a la mayor parte posible de gente para que lo pudieran hacer llegado el caso? Bueno, yo cuando estudiaba semiología iba a tomar un helado, hacía sobre la mesa pruebas de percusión hasta que me salió un callo en el índice izquierdo. Y entonces yo creo que para la medicina y para la cirugía todo es entrenamiento. Y yo acabo de decirlo, que las mamás deben hacer desde mañana ya un simulacro de cómo poner las manos y cómo hacer las presiones, porque en el momento que tenga el hijo un accidente se van a batatar y no van a dar en la tecla. Ahora, lo que usted acaba de decir, de que es una cosa sumamente sencilla, lo dijo el gran cirujano Blelo, que fue el operador que salvó a tantos niños azules, ¿no? Que le parecía mentira de que una cosa tan sencilla, que iba a ser tan útil, y que hubiera sido descubierta por un hombre que ya estaba jubilado. Notable, desde luego, sí. ¿Y se ha experimentado ya con esto mucho, doctor? Sí, como no. Ellos en el Johns Hopkins, cuando el último artículo, que fue el que me indujo a venir aquí, ya tenían 40. ¿A usted se le envió finalmente una carta, el doctor Saporta, que estaba allí? Sí. ¿Y se enteró de esto casualmente o estaba ya estudiando? Bueno, él estaba en un congreso, pero en ese congreso había muchos que podían haber mandado cartas iguales. Y el único que la mandó porque fue uno de los que sentía la palanca. Y entonces usted alcanzó ese tranvía que había perdido antes. Ah, sí, claro. Usted lo que había perdido es la conexión con quien estaban haciendo esto, ¿no es así? Sí. Bueno, usted es optimista respecto a todo esto. Ah, doctor. sí, yo completamente. ¿Cree que se va a abrir paso y que rápidamente la gente va a aprender a hacer esto? Sí. La única resistencia es de que lo haya propalado yo. ¿Por qué? No lo creo de ninguna manera. Creo que al contrario usted lo ha avalado con su gran Por autoridad. eso he traído a tantos tifosi, como dicen los italianos, para que ellos sean los ¿Y que... ellos ya sabían algo? ¿O se han enterado aquí esta noche? No, se han enterado esta noche, porque yo siempre los tengo en, como dicen ustedes, suspenso, ¿no? Eso es. Sí, bueno, yo no lo digo, pero lo dije. Que no me gusta el suspenso, parece algo así como... Para que ellos digan, ¿verdad? ¿Por dónde saldrá esto? Eso es. Doctor, me parece que estamos al final de la audición. Creo que sí, ¿no? No sabe usted cómo le agradezco. Me permito decirle que en nombre del Canal 9, nadie me ha dicho que lo haga así, pero estoy seguro de que interpreto el deseo de ellos, de toda la gente de este canal. Perfecto. Además es usted un extraordinario expositor de televisión. Me parece que le ha quitado el puesto al Sogaray. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Le agradecemos infinito, de corazón, este corazón de reyes que nos ha traído. Bueno. Señores, muchas gracias a ustedes. Buenas noches y por favor, no olviden la lección que les ha dado el doctor Finoquieto. Ojalá no la necesiten nunca, pero si algún día lo necesitan, ¿cómo le van a agradecer que haya estado aquí esta noche? Buenas noches. Tú serás Dios en mi lugar, le dijo el Señor a Moisés. Hoy nos parece volver a escuchar aquellas palabras. Tú serás Dios en mi lugar. ¿No es acaso esto